programa los lunes, el programa de Vitral, a los hermanos que acaban de entrar en modalidad de anónimos. Y bueno, pues por aquí vemos al famoso Víctor que se está integrando y también al famosísimo Reno. Bienvenidos, buenas noches. Gracias, perdón la interrupción. Bienvenidos. Nada, a todos los hermanos que están en sintonía con nosotros, un abrazo, bendiciones desde Agüitas. Hablar de la unidad hoy día es un desafío para nuestra iglesia. Y dice, antes de programar iniciativas concretas, antes de hacer un plan de trabajo, hace falta promover una espiritualidad de comunión. Eso nos ha faltado a muchas de nuestras parroquias, a muchos de nuestros apostolados. Es decir, tenemos un chorro de talentos, pero no somos capaces de decir, oye, vamos uniéndonos, vamos entendiendo el proyecto que Dios tiene para con nosotros. Y entonces el que canta, entonces el que dirige, y entonces nos hace falta armar la orquesta. Hoy nos hace falta entender eso desde mi familia, nos hace falta armar la orquesta y saber que este es bueno para esto, este es bueno para este tiene estas virtudes, este tiene estos errorcitos. Entonces, ¿hasta dónde somos capaces de tener esa espiritualidad de comunión? Hace falta decirle a toda nuestra iglesia que sí lo podemos lograr en nombre de Cristo. Proponernos como principio a todos los que educan, los lugares donde hay formación, donde hay reencuentros, donde todos los ministros del altar tienen chamba, donde las personas consagradas tienen su trabajo y su mundo, donde los agentes de la pastoral tienen su espacio, ¿sí? Donde se construye la familia, donde se construye la comunidad. Es necesario hacer ese desafío, hacer comunión. ¿Qué es la espiritualidad de la comunión? Lo desglosamos en partes. Espiritualidad, hablar del Espíritu, la presencia del Espíritu. ¿Sí? Si no dejamos que fluya el Espíritu de Dios, hoy patinamos, hoy no le hallamos rumbo. ¿Y qué hablamos de comunión? Hablar de comunión es común unión entre nosotros, común unión con Dios, común unión con los demás. Y ese es un reto, es un desafío bien interesante cuando hablamos en la diócesis, aquí en Aguascalientes, y es un compartir para todos los que somos de iglesia. ¿Hasta dónde hacemos este reto, este desafío de común unión con nosotros, con Dios, con los demás? ¿Hasta dónde yo como catequista, hasta dónde yo como agente de pastoral, hasta dónde yo que coordino el grupo, hasta dónde yo que voy con mi abuelita a la vela perpetua, hasta dónde yo entiendo ese proyecto, ¿verdad? Y hace falta, me pareció bien interesante, ¿verdad? Yo les decía aquí a los hermanos que el pasado fin de semana estuvimos ahí a nivel decanato y a nivel estuvo nuestro coordinador de la diócesis, y yo les decía que hace falta eso. Pues, de la Comisión Diocesana de Pastoral. Comisión Diocesana de Pastoral Juvenil, sí, ¿verdad? Y les decía, hace falta, y es un desafío y es un reto, y yo creo que por ahí vamos, ¿sí? Común unión, y hablar de la espiritualidad de la comunión es que el Espíritu de Dios actúe, fluya, camine en medio de nosotros. Debemos de reflexionar ante ¿qué es lo que rompe la comunión? El pecado, el mugre chamuco. Por eso nos agüitamos y a veces nos criticamos, y a veces los encargados de esta pastoral propusieron algo bien chévere, bien bonito. Ya quieren acaparar. La catequista sacó una idea deslumbrante de hacer una kermesita. No vino la párroca, que no sé qué tanto. Es decir, tenemos que entender, ¿verdad? Que esa mugre maña nos está atiborrando. ¿Y qué es lo que rompe la comunión? El pecado. El mugre chamuco. Ojo ahí. La propuesta de la espiritualidad de la comunión es una propuesta para todos, ¿verdad? El virus de la actitud, por ahí nos decía un gran predicador, el virus de la actitud. Hay quienes tienen una actitud bien positiva, bien buena onda, y hay quienes que tienen una mala vibra, que hijo del maíz, no pueden levantar la mano porque surcos. Oye, que hasta los imanes con positivos los hacen negativos. Hijo de la Cruz Ave María Purísima. ¿Le puedo saludar, señora? Así casi que óigame. ¿Me da permiso de predicarle sin que haga jetas, señora? Exacto. Entonces, ¿hasta dónde tenemos una actitud de comunión? Desde mi familia, desde mi chamba, desde mi apostolado, ¿sí? Y a veces que decimos, oye, ¿por qué todo es no?
No se puede. Hay quienes dicen, vamos a hacer una kermesita. No, es ponerle, es perderle. Que vamos a hacer una kermesita, sabe que es hasta uno se agüita. Mejor digan de a cuánto. Y pues no es eso. Mejor cooperamos. ¿Verdad? Sí. Y yo no decía, uy, ya pagaron. En comunidad. Eso. No ocurre en las parroquias, padre, no es cierto. No, entonces, eso no sucede aquí en esta parroquia. No sucede, no, en Hijo ninguna. de la canción. Estamos más peor. No, no es cierto. No, en todas las parroquias, padre. Vamos a hacer un cinito para niños. No, ya No. tiene su ¿Quién televisor consigue el solo. proyector? ¿Quién consigue la pantalla? ya. ¿Quién Aparte, consigue ya el la equipo de vieron, o sea, ya- sonido? Uy, no. ¿Cuál va a ser? Tal. No, esta no. Ojo, yo creo que hoy es un reto y es un desafío de nuestra iglesia. Quitar el virus de la mala actitud. Quitar el virus de la mala actitud. Y la propuesta es para nosotros, no pues. Decir, híjole, si estuviera escuchando esta recomendación mi compadre, mi comadre, mi vecina. No, Que es sí para se usted. antojaba el de mi equipo. Hacemos esta propuesta, hermanos, con mucha caridad. Hagamos una espiritualidad de comunión en nuestra iglesia. Juntos cambiaremos el mundo, decía el canto precioso que escuchamos. Y eso estamos hablando de un plano así muy humano, ¿no? Realmente que ahorita abordaremos desde la propuesta de la palabra de Dios. Hasta donde nosotros nos retamos para que nuestra pastoral, nuestra iglesia tenga ese sentido de comunidad, de comunión, común unión, ¿sí? Hablar de una espiritualidad de comunión, que el Espíritu de Dios actúe, de comunión, ese proyecto de Dios. ¿Y qué es lo que rompe esa comunión? El pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es una negativa. El pecado es un rechazo. Una negativa a la invitación de Dios a actuar, ¿sí? A lo que da vida. Por lo tanto, es un rechazo al amor, al respeto al otro, al apoyo al otro. Y eso es lo que rompe, al final de cuentas. Perdón, padre, si me permite hacer una pregunta. Podemos entender, no nada más el pecado a veces de la falta de caridad con mi prójimo, sino incluso mi pecado personal. Un pecado personal siempre se refleja, en una actitud de poner barreras, en pocas palabras. Y ese pecado, un pecado personal, y por pecadillo chiquititillo, lleva a un pecadote grandototote, a romper la armonía. Okay. Eso es tremendo. No sé, que les podemos comentar a los hermanos que están en el chat o que están en sintonía con nosotros, ¿verdad? Que les podríamos preguntar hasta dónde realmente en nuestra onda de iglesia, en nuestra onda con Dios, hemos hecho eso, poner barreras, o qué nos proponen para que este proyecto de comunión, ¿verdad? Lo logremos, ¿verdad? Para con Dios. Hacemos una propuesta a partir de la palabra de Dios, a partir del misterio trinitario. No sin antes, vamos a un corte musical, si les parece. Claro que sí. Vamos a padre. un corte musical y volvemos a estar en sintonía. ¿Qué le parece, don Rolex? La gente cuando Cristo estuvo aquí no le entendía. Lo crucificaron aun viendo el bien que hacía. Me pregunto qué hubiera hecho si estuviera yo con él. Lo traicionaría.
podría ser la segunda lectura? Ay, mijo, yo tengo una migraña y dejé los lentes en la casa. Hermano, necesitamos su camioneta para cargar una silla a las 11 de la mañana en la parroquia. Bueno, la camioneta no tiene luz adelante y el silibín está dañado. Muchachones, miren, el ensayo del coro es mañana a las 8 de la noche. Y tú no puedes poner eso otra hora porque yo tengo que ver la novela. A todos los jóvenes de la parroquia queremos invitarle para este fin de semana a un retiro de crecimiento espiritual. Ay, pero ya yo tengo la taquilla del concierto de Ricky Martin. ¿Cómo faltarte, mi Dios? ¿Qué le pareció, padre? ¿Quiere? Oiga, hermano, ¿usted está escuchando esto o se lo inventaron aquí los de la parroquia del Espíritu Santo de Aguascalientes o qué onda? Cualquier parecido con la realidad es totalmente a propósito. ¡Ay! No, déjame decirte, hermano, es que con cualquier parroquia, Sí, en cualquier parroquia pasa eso. Siempre pretextos, pretextos y pretextos para servir al Señor. Híjola. Bueno, hermano que está en sintonía con nosotros, estamos hablando sobre la comunión, ¿qué le parece? Y que tenemos que estar en sintonía en la chamba y por ahí Don Roles nos sorprendió, nos agarró en curva, y como que en este canto de alfareros, pues ahí va el plan, ¿no? Pues hablar de la comunión y en cosas bien concretas, bien prácticas, y ese es el reto a final de cuentas, ¿no? Hablar de la comunión desde el punto de vista de Papá Dios, ¿verdad? La espiritualidad de comunión significa ante todo una mirada del corazón, sobre todo hacia el misterio de la Trinidad. Y la comunión más perfecta, el misterio trinitario, la unión perfecta de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo. Y ese reflejo tiene que ser, bueno, también me hacía un comentario que, híjola, es decir, lo que rompe la comunión es el caramba pecado, es el chamuquí, ¿no? Que al igual que todo mundo chambea poquito, el chamuco también no descansa. Por eso dice la palabra de Dios que cuando se sale un chamuco, a través de tu conversión, de tu reconciliación, anda por ahí vagando y después dice, no, tengo que volver a mi casa, y no llega solo, llega con otros 7, dice. 7, dice que con 7. Que le llama legión. Por eso es muy bueno después de una oración donde uno se quiere liberar, no pedir en nombre de Jesús que no vuelva a molestar ese espíritu maligno. Y eso es tremendo en el sentido de que cuando hablamos de la comunión y de la perfecta unión es una propuesta de Padre Dios, y que tenemos que echar un chorro de ganas para que el chamuquí no nos gane, ¿verdad?